Buenos días a todos. Mi nombre es Joel Vázquez y soy parte del equipo de marketing de Software One. Les quiero dar la bienvenida al webinar del día de hoy, que se llama De la automatización robótica de procesos a la automatización inteligente, con Federico Lievano de Intergrupo. Si tienen alguna pregunta a medida que se vaya desarrollando la sesión, pueden compartirlas a través del chat. Le daremos las respuestas progresivamente. Antes de dar inicio, como parte de nuestro plan de transferencia de conocimiento, los invitamos a que vayan a nuestro blog de tecnología y negocios, en donde pueden acceder a consejos y recomendaciones sobre temas de actualidad. En el chat les estaré compartiendo la dirección. Allí van a poder acceder a las grabaciones de las sesiones anteriores y sus preguntas, solicitudes o sugerencias ingresando a la opción de contáctenos. También quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy en los próximos minutos. Recuerden que si tienen alguna pregunta, favor de hacerla a través del tab de questions que aparece en el GoToWebinar. Y nosotros nos encargaremos al final de la presentación dar las respuestas de cada una. Gracias. Podemos comenzar, Federico. Hola, muy buenos días.
¿Puedes escucharme? Buenos días. Sí, te escuchamos, Federico. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, muy buenos días. Les doy una calurosa bienvenida a nuestro webinar. Mi nombre es Federico Liévano. Eh, Voy a hacerme una leve introducción. Hago parte del equipo de Intergrupo. Soy ingeniero industrial de profesión con maestría, este, con varias maestrías, una desarrollada en ciencias de la computación, otra maestría em, en sistemas inteligentes, inteligencia artificial, también con altísima experiencia en ciencia de datos y ahora culminando mi doctorado en tecnología e innovación. Hago parte del equipo de Intergrupo en la gerencia estratégica eh, relacionada con todo el tema de nuevos negocios para ciencia de datos para las grandes compañías y desarrollo de modelos analíticos avanzados para la estructuración de nuevas líneas de negocio. Bueno, el día de hoy pues quiero compartirles una importante presentación relacionada con APIs o lo que se llaman Intelligent Process Automation, cómo lograr pasar del RPA normal, Robotic Process Automation, to Intelligent Process Automation. La presentación la voy a desarrollar en español, pero si hay alguna persona requiere hacer algo al final, alguna pregunta en inglés, no hay ningún inconveniente. Bueno, quiero comenzar contándoles cuál va a ser el contenido o el menú de la presentación. Bueno, antes quiero ofrecer disculpas, la presentación está en inglés y en español, está trocada, espero no haya inconveniente, pero hay algunos slides que vamos a encontrarlos en español, otros en inglés, eh, dado de que pues las fuentes son de ambos idiomas, pero al final si tienen preguntas en español o en inglés no los podemos resolver sin ningún problema. Entonces, bueno, el contenido de la presentación, vamos a hablar primero de una introducción y un contexto para contextualizarnos un poco de lo que vamos a hablar. Luego vamos a hablar de los drivers de transformación digital. Digamos que como estamos hablando de nuevas tecnologías, es muy importante, digamos, agrupar estas tecnologías dentro de lo que es la transformación digital de las empresas. Entonces es importante conocer un poco cuáles deben ser los drivers necesarios para que este tipo de soluciones lleguen a feliz término en las compañías. Luego hablaremos de una definición básica de lo que es Robotic Process Automation. Luego hablaremos de la definición de lo que es Intelligent Process Automation. Luego hablaremos de las diferencias entre ambas tecnologías digitales. Luego hablaremos de un concepto clave que es el concepto de Process Mining. Y luego hablaremos de algunos elementos de capacidades o habilidades que se deben desarrollar de inteligencia artificial para desarrollar APIs. Luego miraremos un ejemplo de APIs y finalmente concluiremos la presentación. Esa va a ser el menú que les traigo para el día de hoy. Entonces comencemos. Hablemos un poco del contexto y la introducción que tenemos para poder hablar de estos conceptos y de estas tecnologías tan importantes. Digamos que estamos en un momento de cambio, en un momento donde la transformación digital o como lo llaman muchos gobiernos, la industria 4.0, pues principalmente va a gobernar todo lo que hacemos y va a cambiar, digamos, las percepciones no solamente a nivel empresarial, organizacional, sino también a nivel humano, personal y la manera como vivimos y nos comportamos. Y mucho más ahora que pues estamos pasando por estos momentos de crisis, estos momentos donde hemos sido obligados a volcarnos hacia lo digital. Sabíamos que esto iba a llegar, pero no de manera tan apresurada. Ahora, mucho más después de que ha ocurrido todos estos temas de la pandemia, pues ahora mucho más que esto va a tener una aceleración muy importante en todos nuestros negocios y empresas. Entonces, quiero traer algunos mensajes que han dado algunas personas y que han sido, pues, llamémoslos muy representativos para todo lo que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, John Chambers, el CEO de Cisco, pronostica que al menos el 40% de todos los negocios morirán en los próximos 10 años si ellos no descubren innovarse y transformarse. El CEO de Accenture, por ejemplo, menciona que la transformación digital es la razón principal por la que más de la mitad de las compañías en Fortune 500 han desaparecido desde el año 2000.
Emérito Martínez, un experto en temas de transformación digital, plantea que no estamos en una era de cambios, sino en un cambio de era caracterizado por la digitalización de prácticamente todo lo que nos rodea. Adidas en el 2018 cerró sus fábricas en China para abrirlas en Alemania y Estados Unidos, manejadas absolutamente por robots. Y digamos que estos son datos bastante dicientes. En Corea del Sur en el año 2015 se tenía un promedio de 531 robots por cada 10.000 trabajadores. Si miramos las comparaciones con los diferentes países, Singapur estaba en 398, Japón 305, Alemania 301, y vemos como, por ejemplo, Estados Unidos con 176 en ese entonces, y cómo los países latinoamericanos tienen una métrica un poco más baja, México con 33, Argentina con 16, Brasil con 11, y países como Colombia, Ecuador, Venezuela, pues no aparecen en el listado en ese entonces, ¿no? Pero vemos como la tendencia, digamos, hacia la robotización de los procesos, hacia la robotización de todo el proceso de manufactura, pues es una tendencia, y varios países del primer mundo o digamos, industrializados, o países digamos, ya desarrollados, pues siempre mandando la parada en este tipo de, llamémoslo, de cambios, ¿no? Entonces quería traerles estos quotations para que viéramos cómo, en definitiva, pues se viene una época de cambios fundamental relacionada con la transformación digital. ¿Qué cambios vamos a tener? Vamos a tener cambios muy relevantes en todos nuestros negocios. Principalmente, se sabe que cuando las compañías invierten en innovación o hacen su descubrimiento en innovación, evidentemente van a tener un rendimiento y un posicionamiento del mercado fundamental. Esto es un tema que ya está demostrado. Cuando las empresas deciden, digamos, involucrarse en temas de innovación, apostarle a temas de transformación digital, el rendimiento es algo que es directamente proporcional. Digamos que vamos a tener un cambio completamente en el comportamiento de los clientes, o sea, ya los clientes y en sus expectativas, ya los clientes no van a esperar que, digamos, que tú les respondas a su demanda, sino que adicional a eso, los clientes están esperando que tú te anticipes a sus necesidades. Entonces, va a ser fundamental, digamos, adaptarnos a esas nuevas expectativas de los clientes, donde hay mucha exigencia de parte del cliente, donde tenemos la posibilidad de que ellos requieren que nosotros nos anticipemos a sus necesidades, a sus comportamientos, e incluso anticiparse a incluso las necesidades que ellos desconocen. Entonces es muy importante entender eso. Adicional a eso, pues el gobierno, los sistemas educativos, el urbanismo, la movilidad, todos los sistemas van a sufrir transformaciones profundas asociadas a esta transformación digital. Y bueno, hay unos temas bastante importantes. Por ejemplo, la mitad de los trabajos actuales son susceptibles a ser automatizados en los próximos, esto es una, digamos, cita del año pasado. Ahora lo reduciría más en tiempo. En los próximos 3, incluso 5 años, la mitad de todos los trabajos posiblemente ya sean automatizados por robots. Y tengamos en cuenta que hay temas que están acelerando estos cambios, como lo que les mencionaba ahorita, el COVID, que ya nos estamos acostumbrando a trabajar desde casa, y todos los modelos basados en negocio, que sabemos que ahora el activo más importante es la data, y digamos, todas estas empresas que le están apostando al Data Driven Business, que es modelos basados en datos, son empresas que actualmente están liderando el mercado, y esto va a hacer que también tengamos cambios fundamentales en nuestras compañías, donde el dato se convierte en el activo más importante de nuestras organizaciones. Bueno, adicional, ¿qué obstáculos se están presentando para que esto pueda ocurrir en las empresas, en los diferentes sistemas? Pues digamos que hay 5 obstáculos fundamentales para, para el tema de transformación digital. Uno de ellos es evidentemente la cultura. Para implementar este tipo de soluciones y tecnologías digitales es fundamental tener una cultura organizacional que nos permita que el tema de adopción, que es otro driver que tengo aquí, que es un obstáculo importantísimo, se pueda generar. Entonces nosotros trabajamos muy fuerte el tema cultural, cómo educamos a las personas para estos cambios, para que se vuelvan tomadores de decisiones a través de los datos, a través de las nuevas tecnologías, para confiar en un robot, en una automatización, y que esto realmente pueda manejar todo un proceso de una compañía.
Los procesos de adopción también, o sea, qué estrategias se pueden usar para que la adopción se haga de manera correcta. No tiene sentido invertir grandes cantidades de dinero en este tipo de soluciones y que esto no se adopte como una solución enterprise, una solución empresarial de las compañías y que sea un elemento clave para la toma de decisiones y para la operación. Adicional, el nivel de maduración de las empresas para adoptar esas tecnologías también es clave. Es muy importante identificar en qué nivel de maduración se está y con base en eso hacer un diagnóstico muy clave de cómo vamos a intervenir este tipo de soluciones. La evaluación de la tecnología, del proceso que vamos a intervenir también es muy clave para que esto sea exitoso. Y finalmente, algo que es de suma investigación en toda la literatura es cómo implementar las tecnologías digitales en las empresas, cuál debe ser la metodología, los pasos adecuados para que estas tecnologías pues logren a feliz término, logren llegar a feliz término y puedan tener el impacto que todos deseamos. Entonces, muy importante esta introducción para que nos pongamos un poco en contexto de lo que estamos hablando y que identifiquemos que no solamente es implementar tecnologías, sino que esto tiene todo un universo, un mundo que lo rodea y que debe de considerarse para que las cosas salgan bien. Adicional a eso, quiero entrar al segundo punto donde les iba a hablar un poco de drivers de transformación digital. Quise usar estas referencias de varios autores que estudian los temas de transformación digital. Es muy importante entender que existen unos drivers que son fundamentales desde el punto de vista de los datos. Creo que esto todo lo conocen, saber que los datos se pueden convertir en información, luego la información se puede convertir en conocimiento y digamos que el máximo nivel del que se está hablando es el nivel wisdom, que es en español creo que traduce sabiduría y es que ya tenemos todo el conocimiento y toda la sabiduría para poder manejar nuestros negocios. Entonces, digamos que cuando trabajamos con datos y las tecnologías de las que vamos a hablar ahorita, estas tecnologías de RPA y APIs, vamos a ver que trabajamos fuertemente con todo el tema de información y debemos de trabajar fuertemente para que este driver llegue a cumplirse. Y es que la información pueda eh, transformarse a tal punto en que yo pueda ya tener conocimiento. Hay un ejemplo muy claro de esto que es muy útil, me lo contaron alguna vez en la universidad, y es que cuando tú estudias los datos puedes conocer patrones y comportamientos que quizás desconoces. Creo que todos conocemos esta película, las películas de Pixar, ¿no? Una muy famosa es, por ejemplo, Shrek, que fue muy exitosa. Digamos que todas las personas les gustó esta película, pero lo que muchos desconocen es que esta película o las personas de Pixar estudian fuertemente los comportamientos de las personas y descubrieron que cuando en una película animada se combinan, por ejemplo, elementos como un héroe, un personaje gracioso y un elemento de aventura como un rescate. Cuando combinas estos tres elementos, digamos, algo se activa en nuestra forma de ser y hace que tengamos cierta atención hacia la película, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, muchas películas de Pixar funcionan así. Buscando a Nemo está el héroe, que es el padre, está el personaje gracioso que es Dory, el pescadito que se le olvida todo, y está el elemento de rescate o la aventura que es rescatar a Nemo. Y así, verán que este patrón se repite mucho en muchas películas y no es un tema trivial, es un tema que fue descubierto a partir de la data, ¿no? Entonces es un driver que es muy importante. Adicional, pues cuando se quiera implementarse este tipo de tecnologías es muy clave que identifiquemos adicional, pues obviamente los aspectos financieros de costo-beneficio. Hay tres elementos que son claves y es que tenemos que estar convencidos de que vamos a hacer un cambio fundamental en la cadena de valor de la compañía, o sea, vamos a hacer cambios en la cadena de valor y esto nos va a generar, digamos, oportunidades a futuro, pero los cambios hay que enfrentarlos a nivel cultural. Adicional, vamos a tener cambios estructurales en la infraestructura tecnológica de la compañía, lo cual también es algo que hay que asumir y hay que hacerlo, ¿no? Y finalmente, hay que trabajar fuertemente en el uso de las tecnologías para que esto realmente, los beneficios percibidos al futuro sean mejores que los costos invertidos y esto se logra cuando hay una correcta adopción y un buen uso de la tecnología. Y finalmente, pues ya para terminar esta introducción un poco larga pero necesaria, existen también, digamos, drivers necesarios para que esto funcione bien y es, por ejemplo,
enfocarse muy bien en las soluciones, en el proceso que vamos a intervenir. Esto es un tema fundamental porque hay veces queremos hacer muchas cosas, pero cuando no hay foco se asumen muchos riesgos. Adicional, esto debe ser un proceso iterativo donde constantemente voy identificando escenarios alternativos para encontrar, digamos, la solución que se requiere, implementando tecnologías digitales. Y finalmente, determinar unas metas de digitalización bastante claras e ir iterando hasta lograr llegar a ese punto en el que estoy completamente contento con esa tecnología que estoy implementando, y más si son estas nuevas tecnologías. Entonces, esto es muy clave, digamos que revisar constantemente el estado actual en el que yo me encuentro, la madurez tecnológica en la que me encuentro, definir un roadmap para esa digitalización que voy a hacer, para esa implementación tecnológica, y validar constantemente los resultados de esa solución en un proceso iterativo hacen que esto sea de manera, digamos, pueda generar unos éxitos fundamentales en mi implementación de mi tecnología. Bueno, muy bien. Ahora sí entremos un poco en materia de lo que venimos a hablar. Después de esta introducción que les hice, miren que eso es un contexto importante porque así nos ponemos como, digamos, en el mundo en el que debemos de estar cuando queremos implementar este tipo de tecnologías, donde necesitamos tener esos drivers y conocer bien que esto va a ser casi un tema necesario, obligatorio para todas las empresas. Y quiero comenzar definiendo un poco el tema de RPA o RPA, donde digamos que principalmente lo que tenemos acá es que los RPAs principalmente lo que hacen es reemplazar el trabajo hecho por humanos por robots, ¿sí? Por bots digitales que en definitiva reemplazan completamente el trabajo hecho por el ser humano. Digamos que los RPAs no es un tema novedoso, es un tema que ya tiene muchos años de trabajo, pero que en los últimos años se ha vuelto muy famoso digamos, los resultados que se generan en las empresas y digamos, por los impactos que se han podido generar. Digamos que un RPA, pues, en definitiva es mucho más barato tener un bot implementado que contratar a un ser humano, pues digamos que principalmente aquí en Colombia la carga prestacional de tener una persona no es nada barata. Adicional, los seres humanos somos complejos porque digamos nuestra eficiencia no siempre es la misma, cambian nuestros estados de ánimo, hay veces, digamos que no tenemos la disposición, nos podemos enfermar, etcétera, etcétera. En cambio, un bot pues puede trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando se construye bien, es exageradamente preciso, te genera mucha confianza, seguridad si lo construyes de manera adecuada. Y obviamente es mucho más rápido al hacer las tareas que comparado como lo hace una persona o un ser humano sin equivocarse. Digamos que es como la definición básica de lo que hace un RPA. Adicional, digamos que son procesos que son basados en reglas, son procesos en los cuales hay que definir muy bien el proceso en el que están interviniendo. Y digamos que no es implementar un nuevo software, sino que lo que se hace es que es digámoslo, es una herramienta que usa el software o las tecnologías de información que ya tiene implementada la compañía y simplemente lo que hace es hacer operaciones sobre ella. Entonces, esa es la definición para los que no la conocen. Pero digamos que los RPAs tienen unas dificultades o llamémoslos debilidades que son latentes y que se han venido presentando en los últimos tiempos. Y es, por ejemplo, ellos no saben lidiar con cambios en el proceso, como son procesos, son sistemas basados en reglas, la manera como tú les defines el proceso inicial determina completamente su funcionalidad. Entonces, cuando cambia el proceso, ellos no son capaces de asimilar esos cambios. Adicional, cuando hay alta volumetría de datos, ellos pues, pueden ser débiles si no se trabaja con una buena infraestructura tecnológica, entonces esto requiere especial cuidado. Y lo más importante es que son muy limitados para la toma de decisiones y no son buenos haciendo juicios. Es decir, ellos siguen reglas, siguen unas definiciones de proceso, pero cuando hay que tomar decisiones, ahí no pueden intervenir, ahí, digamos, el proceso puede empezar a tener problemas o el bot como tal. Y no son buenos haciendo juicios porque no están preparados para la toma de decisiones. Entonces, ahí digamos que esta tecnología pues pierde cierta fortaleza y más con los sistemas, digamos, tan robustos que se requieren actualmente en las empresas. Entonces, esta es la definición de RPA. Ahora, ¿cuál es la definición de Intelligent Process Automation? Pues
digamos que es como esta sí es una tecnología digital bastante novedosa, pues apenas está en investigación, se está trabajando fuertemente en ella, pero digamos que la definición principal es justamente tomar esas debilidades del RPA, del Robotic Process Automation, digamos, usarlas a favor para, digamos, construir una nueva tecnología que use esas debilidades y las convierta en fortalezas. Digamos que principalmente es la posibilidad de usar algoritmos de inteligencia artificial dentro del proceso de construcción de los bots y usar la inteligencia artificial como valor agregado para, digamos, resolver estas debilidades. Entonces, digamos que dentro de toda la definición, pues hay un concepto clave que es el concepto inicial del cual quiero hablarles y es que ya pasamos de un descubrimiento del proceso que es fundamental para que el RPA quede bien. Ya pasamos de un descubrimiento, que es normalmente uno de los pasos claves en RPA, se pasa del descubrimiento a lo que llamamos process mining, que es una minería del proceso rigurosa donde antes de hacer cualquier automatización estamos convencidos de que el proceso realmente es el correcto y funciona bien. Esto porque piensen, por ejemplo, en algo, no vale la pena automatizar algo que está mal hecho o que tiene problemas, ¿no? No tiene sentido automatizar un proceso que no está bien definido. Y en a nivel corporativo y organizacional, muchos procesos fueron creciendo orgánicamente, pero nunca fueron pensados ni diseñados de manera óptima. Entonces, digamos que lo primero que se le quiere, digamos, hacer énfasis en el tema de Intelligent Process Automation es que al proceso al proceso de negocio como tal hay que ponerle mucho cuidado y hay que hacer un ejercicio de minería de proceso para primero corregir el proceso, estar seguros que es un proceso óptimo y luego ya entrar a automatizarlo y luego ya agregarle inteligencia. Entonces ese es el primer elemento, ahorita hablaremos un poco más en detalle de él. Luego, viene ya todo el ejercicio de la construcción del RPA, donde vamos a construir el robot o el bot que va a hacer el proceso como tal, la operación, el RPA como se los definí anteriormente. Y digamos que lo que cambia es que dentro del RPA vamos a activar elementos cognitivos o elementos de inteligencia artificial, donde vamos a poder tener ya soluciones que nos permitan tomar decisiones, usar data no estructurada, eh, poder trabajar con grandes cantidades de información y bueno, y agregarle mucho valor al proceso porque ya vas a poder conectarte con muchos elementos cognitivos de inteligencia artificial que te van a permitir que los robots adquieran una cadena de valor mucho más grande y sea una curva exponencial de valor en el tiempo. Entonces, aquí lo que tendríamos es que podemos implementar robots con machine learning, con procesos de optimización, con simulación, con algoritmos de inteligencia artificial, con analítica avanzada y todo esto, obviamente partiendo de una buena identificación del proceso de negocio, puede permitir que el proceso que vamos a automatizar realmente lo podamos dominar completamente y adicional de automatizarlo nos genere valor a partir de la data que se está procesando constantemente durante el proceso. Entonces es un elemento muy clave, esto va a ser fundamental en la industria y bueno, digamos que al hacerlo bien va a hacer que las empresas adquieran un valor enorme porque pues no solamente el proceso lo voy a automatizar, sino que adicional constantemente voy a estar aprendiendo de los procesos de mi compañía, ¿sí? Pero bueno, ¿qué diferencias tenemos entre RPA y los IPAs en español? Bueno, hay diferencias muy claves. Yo aquí traje algunos features que son claves para identificar esas diferencias. Por ejemplo, digamos qué tipo de tareas se automatizan cada uno, pues digamos que un RPA generalmente automatiza tareas rutinarias, repetitivas, los APIs mm, digamos que tratan de no trabajar tanto tareas repetitivas, rutinarias, sino que apuntan a automatizar tareas de mayor complejidad, de análisis de datos, de procesos donde se requiere la toma de decisiones. Digamos que ¿qué capacidades debe tener el bot para poder implementar estas tecnologías? Pues digamos que un RPA simple, pues simplemente sigue instrucciones, sigue reglas. Digamos que el robot cognitivo apunta a generar conclusiones. Esa es una importante diferencia. ¿Qué aplicaciones, qué foco de aplicaciones tienen las tecnologías? Pues digamos que cuando hablamos de RPA, pues podemos tener, digamos, aplicaciones que pueden ser muy
muy amplias, procesos muy largos que tienen muchas fases, pero si está bien definidas las reglas, pues él puede pues, atender varias solicitudes o digamos, varios steps en los procesos. Digamos que la automatización cognitiva apunta más a problemas específicos, digamos, de mayor foco, de poder tener, digamos, procesos un poco más controlados desde el punto de vista de la dimensión, pero, digamos, poder generar estas soluciones analíticas que permitan generar mayor valor, ¿sí? Digamos, ¿qué nivel de madurez tienen cada uno? Pues el RPA ya es una tecnología muy madura, que está muy famosa, hay demasiadas tecnologías que están ayudando a que podamos generar muchos RPAs a toda escala. Las soluciones cognitivas es un mercado que apenas está emergiendo, que está en investigación y bueno, aquí tendremos que aprender todos a cómo desarrollarlo y empezar a generar el conocimiento alrededor de esto. Y digamos, los costos, obviamente, de implementar RPA se ha vuelto un poco más barato, más costoso porque ya hay muchas alternativas, muchas soluciones para hacerlo. Al ser una tecnología madura, obviamente empiezan a bajar los costos y hacer APIs, digamos que en este momento como es una tecnología emergente, pues obviamente tiene costos un poco más altos y riesgos más altos de implementación. Y digamos que los tiempos de implementación, pues los RPAs pueden montarse o pueden implementarse en semanas, pueden levantarse en semanas. Digamos que los IPAs requieren implementaciones de meses, porque pues aquí ya vamos a trabajar con temas de inteligencia artificial. Bueno, vamos para el punto 6. Bueno, recuerden que todas las preguntas que tengan, pues las vamos a responder al final. Este es digamos, el elemento que les mencioné ahorita, que es muy importante, que es el elemento de process mining. Pasar del el discovery del proceso, normalmente el análisis inicial que se le hace al proceso para poderlo automatizar, llevarlo a un proceso de minería, ¿no? Y aquí quiero darles como un tipcito y es yo generalmente cuando analizo los procesos que van a ser automatizados, hago un process mining y me voy a usar técnicas, digamos, digamos, llamémoslo un poco antiguas, pero que han sido muy relevantes en toda nuestra historia del conocimiento, y que nos han ayudado a entender mucho los procesos. Y a mí me gusta mucho usar simulación computarizada. No sé si ustedes conocen estas técnicas, ir a las bases estadísticas, a la ciencia de datos en los procesos, utilizar simulación de eventos discretos, simulación de Monte Carlo, simulación basada en agentes. Y digamos que estas herramientas ayudan mucho a profundizar en el proceso como tal y estadísticamente y numéricamente correr experimentos y escenarios que nos permiten darnos cuenta si el proceso realmente es el proceso adecuado. ¿Desde qué perspectiva? Pues, bueno, me voy a permitir por acá mostrarles un video. Esta es una tecnología que se llama AnyLogic, es una tecnología muy conocida para todo el tema de simulación de procesos. Pero quiero mostrarles esto porque es muy importante. Esta tecnología es una tecnología que usa simulación computarizada. Y lo que quiero es que mostrarles es que esto es un proceso de un call center, ¿no? Y digamos que es muy importante que, por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad de llevar un proceso a esta dimensión de simulación, de experimentos numéricos, nosotros podemos interactuar digamos, con cambios en el proceso y determinar el impacto que tienen esos cambios en ese proceso, generar estadísticos. Y, por ejemplo, yo decido aumentar, digamos, el número de agentes que van a estar trabajando en el proceso, pues, ¿qué ocurre? Si aumento el tiempo de servicio, si digamos, cambio los elementos digamos, llamemos los tiempos entre llegada de las llamadas o de los inputs que entran al proceso. Yo inmediatamente puedo identificar estadísticamente qué es lo que está ocurriendo con mi proceso y esto me permite tener un conocimiento muy importante de mi proceso y a partir de eso, pues determinar cuál es mi óptimo y si realmente cuáles son las personas que necesito, cuáles las métricas, cuáles realmente los pasos que necesito obligatorios en mi proceso para que llegue a feliz término y así puedo hacer un ejercicio numérico muy riguroso de mi proceso. Entonces, digamos que de eso se trata cuando hablo de process mining, es usar
los datos, usar la estadística, usar la simulación, usar los ejercicios numéricos, la optimización matemática para lograr encontrar cuál es mi óptimo en mi proceso y a partir de eso ya luego empezar a automatizarlo. Bueno, entonces esto es un elemento clave que tenemos que tener y hace parte de lo que se llaman la automatización inteligente de procesos. O sea, es necesario hacer un buen process mining para poder tener un ejercicio bien hecho de automatización inteligente. Finalmente no, vamos con el siguiente elemento que son las capacidades de inteligencia artificial que yo le puedo adaptar a los bots. Digamos que hay unas que son más maduras que otras, pero en teoría todas ya las podemos implementar dentro de los bots. La que a mí más me gusta es la programación matemática, porque mi formación es muy matemática, entonces he visto cómo los bots cuando los alimentas con programación matemática hacen cosas increíbles. Cuando hablo de programación matemática son algoritmos también de inteligencia artificial, pueden clasificarse dentro de la inteligencia artificial, pero son algoritmos que usan racionamiento lógico abstracto matemático para encontrar soluciones a problemas complejos, por ejemplo, optimizaciones, toma de decisiones, digamos, complejas para hacer asignaciones, para hacer uso de recursos, para determinar decisiones rápidas en los procesos o que van a tener impacto económico o incluso social. Entonces, cuando combinas los bots y la información que trazan los bots con programación matemática, los resultados son increíbles. Ahorita, de hecho, el caso de ejemplo que les voy a exponer es un caso de ejemplo que tiene este componente de inteligencia. Pero adicional, tú puedes incorporarle a los bots Machine Learning, donde usas los datos para hacer forecasts, pronósticos, clusterización, segmentación, reglas de asociación y bueno, todos los beneficios que traen los algoritmos de Machine Learning para comprender no solamente el fenómeno que estás operando, sino adicional generar capacidades hacia el futuro, ¿no? Sobre todo he visto muchos robots inteligentes que se están adaptando con algoritmos de Machine Learning para hacer predicciones. Deep Learning también es otro elemento clave donde podemos usar redes neuronales muy complejas, pero que ya se pueden correr con capacidades distribuidas, computacionales altas, y donde tú puedes ayudarle al bot a entrenarse y a generar capacidades de aprendizaje muy fuertes para generar, digamos, juicios, para no equivocarse, para siempre escoger una ruta adecuada, más óptima de lo que está desarrollando. Entonces, este es otro elemento clave. Y bueno, con base en el tema de la información que recibe el bot, digamos que es una de las grandes limitantes que se tienen en RPA, porque los RPA generalmente reciben información estructurada, pero ya podemos soñar con tener bots que reciban información no estructurada, como lo que son, por ejemplo, audios, videos, y esto hace que los bots puedan tener mucho valor. Por ejemplo, podemos combinarlos con Natural Language Processing, donde podemos tomar un audio de un cliente, puede ser una videollamada, ahora que vamos a interactuar tanto con las videollamadas, porque ahora realmente todos los procesos de venta se van a poder hacer así también, van a ser uno de los cambios que van a venir. Y ese audio lo podríamos transformar, ese speech lo podemos transformar a texto, y ese texto lo podemos comprender con estos algoritmos de Natural Language Processing y al comprender lo que el cliente diga, pues el robot va a poder tomar decisiones del proceso como tal, porque va a comprender lo que dice un cliente, ¿no? Entonces, esta información no estructurada va a ser un elemento clave para que el robot pueda activarse o pueda hacer su operación. Lo mismo si interactúa con videos o con imágenes, que es otro elemento clave. He visto también iniciativas de robots que van a trabajar con image recognition, con reconocimiento facial para identificar las características de la persona con la que se está interactuando, las imágenes y a partir de eso extraer conocimiento para que el robot pueda tomar también decisiones y operar sus procesos. Y uno que es muy famoso, sí viene mucho desde el RPA, es el tema de Optical Character Recognition, que es el poder, todo el tema de documentos, poderlos transformar de manera digital. Estos tecnologías de OCR pues vienen trabajándose fuertemente desde la área de RPA, ya están bastante maduras también y la posibilidad de que los documentos digitales los pueda convertir a texto para luego hacer minería de ese texto y permitir que el robot pues haga operaciones o tome decisiones con base en los textos digitales que
está interactuando. Entonces, estas tecnologías son las que se integran generalmente a los robots y son las que hacen que los robots tengan una evolución de lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, les voy a presentar un ejemplo de un API. Digamos que es un ejemplo de un robot que interactúa con ACE/IP, con SAP, y digamos que este robot, pues, digamos, es interesante verlo porque, digamos, no solamente la tarea que hacía el ser humano para este robot, pues la hacía en 10 minutos, el robot la hace en 2 minutos, pero lo interesante es un proceso de manufactura en el sector textil, donde este proceso consistía en este en enviar órdenes de producción a la planta, ¿sí? Órdenes de producción y activar las órdenes de producción en la planta manufacturera de textilera, ¿no? Todo eso se hacía basado en un mecanismo de SAP, de SAP, pero digamos que el robot fue dotado con inteligencia porque no solamente el robot ya lanza las órdenes de producción a la planta, sino que el robot tiene la capacidad de identificar cuál debe ser el orden de activación de la planta para generar optimización en tiempos muertos de planta, en tiempos ociosos y optimizar la planta de tal manera de que ese orden en el cual yo estoy asignando las tareas pues sea un orden óptimo y de esta manera reducir costos de manera significativa. Entonces, bueno, les voy a poner los dos robotcitos. Bueno, voy a quitar el audio y aquí pues veremos cómo ustedes al costado izquierdo ven cómo el robot pues obviamente va mucho más rápido eh, que una persona normal. Digamos que estos robots interactúan con bueno, creo que, bueno, sí, estos robots interactúan con SAP, interactúan con Excel Files, interactúan con cualquier sistema de información que la compañía tenga y digamos que pues podemos ver la diferencia en velocidad, o sea, es impresionante y como les digo, este robot pues no solamente hace este control del SIP, sino que la asignación la hace de manera óptima usando algoritmos de programación matemática, donde internamente corre algoritmos en Python que le permiten hacer asignaciones óptimas hacia la planta de producción y esto genera reducción de tiempos muertos de manera increíble y los ahorros y los beneficios son innumerables. Entonces, esto es un ejemplo que les quería presentar. Bueno, es un video corto, pero aquí podemos ver entonces cómo un robot puede desempeñar la misma tarea, no solamente operativa, sino la tarea analítica para hacer cargues en una planta productiva, acceder a diferentes fuentes de datos y tomar decisiones de cómo se debe de hacer la optimización de la planta. Entonces, este era uno de los ejemplos que les quería mostrar. Él interactúa con páginas web, hace web scraping, hace todo lo que una persona generalmente puede hacer en una compañía. Muy bien. Bueno, finalmente, ya para concluir, pues hemos visto pues diferentes elementos. Creo que abordamos los temas desde la contextualización desde el momento en el que nos encontramos a nivel de cambio, cómo esto entra dentro del mundo de la transformación digital, donde tenemos que tener unos drivers fundamentales. Luego vemos las diferencias entre lo que es el RPA y los IPAs. Vemos esas diferencias, cómo van a hacer que estas tecnologías de inteligencia tomen una importante parada en el futuro y van a ser, digamos, los bots que ahora van a tener como el mayor impacto. Bueno, vimos las debilidades, las fortalezas de uno y del otro. Adicional, pues vimos algunos ejemplos, vimos un poco de cómo es la arquitectura, de cómo se debe montar, vimos algo de minería de procesos y bueno, y finalmente pues vimos un ejemplo práctico, ¿no? Yo creo que abordamos todo lo que les quería contar y principalmente como de manera conclusiva es, bueno, me disculpan que a veces he estado hablando mucho inglés, entonces me enredo un poquito, pero digamos que de manera conclusiva quiero contarles que es muy importante comprender que este par de tecnologías se complementan muy bien una a la otra. Entonces, es muy importante comprender que no son tecnologías aisladas que van a competir, sino por el contrario, si las logramos complementar, pues vamos a tener grandes beneficios y posibilidades. Es bueno
por ejemplo, pensar que si tengo RPAs implementados, los puedo llevar a su evolución, ¿cierto? A la evolución en la que ya puedo incorporar algoritmos de inteligencia artificial. Digamos que estas tecnologías de IPAs pueden enfrentar cambios o retos que generalmente los RPA solos no lo pueden hacer. Entonces, por eso es muy importante que los RPAs los llevemos o los evolucionemos a este otro nivel. Bueno, la automatización de procesos inteligentes nos permite crear nuevas maneras de hacer las cosas, nos permite nuevas maneras de hacer transformación digital empresarial, nos va a permitir que las compañías adquieran aún más valor de lo que están haciendo, entonces esto va a ser muy importante. Y como se los mencionaba ahorita, como los APIs son tecnologías digitales nuevas, innovadoras. Esto requiere una muy buena implementación, unas buenas técnicas de implementación y de adopción. Esto requiere una metodología. Esto no se puede hacer, digamos, de manera arbitraria. Esto hay que hacerlo con un roadmap o hay que hacerlo con una estrategia muy bien definida para que esto realmente tenga un alto impacto y realmente pueda generar los beneficios que esto puede generar cuando se hace de manera correcta. Bueno, les agradezco mucho digamos, la asistencia y la audiencia. Ahora pues abrimos como el espacio para las preguntas. Muchas gracias por estar presentes y bueno, estaré atento a responder las preguntas que tengan. Tenemos buen tiempo, así que bueno, comencemos con las preguntas. Sí, Fernando, dame un momento. La primera pregunta nos la hace Alex Ramos y él quiere, más que nada, es como una consulta de terminología. ¿A qué tú te refieres con el PAAS? Déjame mirar. ¿Dónde habrá visto este? No me acuerdo dónde lo dije. Esto lo al comienzo. Ya lo vi, ya lo vi. Está aquí en los drivers. Bueno, eso es un concepto que se usa. Bueno, IaaS es infraestructura as a service. Lo que pasa es que aquí está como, cuando este dibujo está hablando es de tecnologías digitales en el cloud, en la nube. Entonces, digamos que en la nube se trabajan diferentes, digamos, diferentes soluciones. Infrastructure as a service, que es cuando el cloud dispone soluciones, recursos de cómputo para poder trabajar. Software as a service, que es este SaaS, que es cuando ya tú logras construir soluciones para ofrecerlas en el mercado, basadas en integraciones de servicios en cloud. Eso es lo que se llama software as a service, donde tú ofreces soluciones, a las empresas de manera donde integras diferentes soluciones en el cloud y de esa manera puedes ofrecer esos servicios, digamos, a cliente final. Y PIAAs, la verdad, pues no lo recuerdo bien, pero creo que son aplicaciones as a service. No, eso lo podemos consultar. La verdad, ahí sí quedé un poquito corchado, me disculpan, pero conozco muy bien el software as a service y infraestructura as a service. No sé esta otra solución qué significa, pero bueno, la podemos consultar. Pero debe ser una solución digamos, del cloud hacia lo que se está ofreciendo a nivel de ciencia de datos. Sí, es una buena pregunta, creo que la podemos consultar, pero conozco estas dos. La tercera, la verdad, no conozco la terminología, pero la podemos consultar para ver qué significa. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ok, la próxima pregunta es: ¿la grabación de este webinar va a estar disponible posteriormente? Sí. Otra pregunta que tenemos. Bueno, ya consulté qué significa la terminología. Es Platform as a Service. Bueno, sí, disculpas. Esto es un concepto de que más evolucionado, donde ya no solamente ofreces soluciones, sino que ya eres capaz de construir plataformas completas para usar los datos en una compañía. Entonces, es cuando ya tienes un nivel en cloud muy elevado, donde ya no solamente ofreces servicios o soluciones, sino que adicional construyes plataformas completas que pueden gobernar toda tu compañía. Eso es el concepto de Platform as a Service. ¿Tenemos más preguntas?
Sí, Ronald Monge nos pregunta, un proyecto IPA, ¿qué conformación típica se requiere en cuanto a roles y deben de ser especialistas en qué? Bueno, eso es una pregunta bastante importante. Mira, digamos que a nivel de negocio se pueden hacer muchas cosas. Una de las cosas que se pueden hacer es implementar fábricas, digamos, de construcción de IPAs en las empresas, donde nosotros, por ejemplo, podemos poner una célula de trabajo donde nos comprometemos a una producción periódica de IPAs, ¿no? Generalmente esto requiere unos recursos, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo también de lo rápido que quieras generar ese tipo de bots, pero digamos que si a una escala normal donde quieras generar un bot cada cierto tiempo, pues hay recursos que son fundamentales. Está el arquitecto de RPA o de APIs, se requiere un arquitecto que diseñe estos robots de manera correcta. Se requiere obviamente el desarrollador que tenga habilidades de desarrollo en RPA. Aquí este desarrollador, si es de muy alto nivel, pues puede tener conceptos de inteligencia artificial también y puede pues de una vez desarrollar ambas cosas, o si no, pues puede tener un siguiente elemento que es la persona experta en algoritmos de inteligencia artificial que le puede ayudar a hacer la integración. Y finalmente, pues obviamente estos equipos requieren, si la infraestructura va a ser en la nube, pues obviamente una persona que sepa de la nube y un project management. Entonces, a mí me gustaría que una célula, por ejemplo, tuviera conformado por esas 5 personas. El arquitecto, el desarrollador, el experto en inteligencia artificial, el experto en cloud y el project management que se encargue de hacer el liderazgo en la gestión del proyecto. Esas 5 personas a mí me parece que podrían ser una muy buena célula para crear un IPA. Eh, ¿Qué más preguntas tenemos? Sería, ¿cuál es el nombre de la herramienta de medición o monitorización de procesos? Bueno, esa herramienta que les expuse acá, hay muchas, ¿no? Pero la que yo les expuse acá es una tecnología que se llama AnyLogic. Bueno, aquí estoy haciendo estoy haciendo un poco de propaganda, pero no tengo nada que ver con esa empresa, pero sino que a mí me gusta mucho porque es una compañía que tiene una solución de simulación computarizada de procesos bastante interesante. Pero existen varias, ¿no? Está, por ejemplo, el Arena, creo que hay también software libre, creo que hay uno que se llama Simulate, hay mucho software libre también para hacer simulación de procesos con eventos discretos, con estadística, con balances numéricos. Pero esa que presenté aquí es AnyLogic, que es una tecnología que pues yo uso bastante porque pues me gusta mucho, pero bueno, sé que es una tecnología licenciada y que tiene pues su componente, digamos, analítico bastante fuerte, pero es una tecnología que te ayuda mucho a comprender bien el proceso. Ok, entonces nos están preguntando ahora cuál es la relación que estas herramientas están teniendo con la herramienta de automatización de BPMS. Bueno, la verdad, ¿me puedes repetir el último término, por favor? Sí, claro que sí. Sí. BPMS. Ah, ya, listo, muy bien. Sí, mira, está bastante relacionado. De hecho, he visto que en muchas empresas se están integrando estas metodologías. Lo que pasa es que BPM, que si no estoy mal traduce Business Process Management, es una tecnología que también se usa para levantamiento del discovery de procesos y para poder, sobre todo, monitorear, mapear y controlar, digamos, documentalmente los procesos. Si no estoy mal, creo que estas tecnologías de BPM ya vienen con ejercicios numéricos para poder hacer minería de procesos. Entonces está muy relacionado. Digamos que para mí es un fundamento clave, o sea, es fundamental porque las tecnologías de Business Process Management te ayudan a entender el proceso de la compañía, a estructurarlo muy bien, a descubrirlo muy bien y a identificar falencias en el proceso. Entonces, puede convertirse como en una especie de herramienta para hacer process mining. Lo que pasa es que el process mining va un poco más evolucionado en el sentido en que tú ya haces ejercicios numéricos de optimización, de estadística, de análisis ya
más numéricos para establecer las condiciones del proceso y establecer mejoras en el proceso. Porque una de las grandes falencias que hemos tenido en este tipo de soluciones de RPA e IPAs es que hacemos soluciones muy costosas de alta implementación, pero el proceso a la final falla porque no está bien diseñado. Entonces, estas tecnologías de BPM ayudan a diseñar bien el proceso. Si adicional le agregas elementos numéricos aún más, puedes evolucionar aún más en el concepto del proceso. Y ya cuando tienes un proceso muy bien definido, ahí ya estás preparado para implementar estas tecnologías. Tengamos en cuenta que estas tecnologías, como la ciencia de datos también, que también lo hemos venido descubriendo en la compañía, es todos los ejercicios de Big Data, los ejercicios de Advanced Analytics, los ejercicios de Business Intelligence Systems, todo esto, a la final todo esto apunta a un proceso, apunta a un negocio. Entonces, es muy importante, antes de volcarte a hacer soluciones tecnológicas de altísimo desarrollo, de altísima infraestructura, es primero comprender bien tu negocio, tu proceso, primero comprender si realmente ahí vas a tener un beneficio puntual al implementar estas tecnologías, y por eso la metodología que les expuse. Y seguro que si haces un buen ejercicio desde el punto de vista del proceso, vas a tener un alto impacto a nivel tecnológico. Es un tema muy importante. Nosotros, digamos, dentro de la compañía hacemos una metodología muy rigurosa de esa identificación, esa evaluación del proceso, para que realmente tengamos unos drivers fundamentales de costo-beneficio muy altos y que a la final la compañía quede muy contenta y que se vaya a generar todo el cambio que les planteé en la charla, ¿no? Pero esto es muy, muy importante, que no nos podemos desprender del proceso, del negocio, porque a la final es lo que queremos impactar. Entonces, estas tecnologías de BPM son muy importantes, hacen parte también de todo el tema de descubrimiento y minería del proceso. ¿Alguna otra pregunta? Y tenemos unas cuantas más. Bueno, vamos a responderlas todas. Por aquí nos preguntan que si puedes ampliar un poco más en cuanto al concepto de deep learning, que les quedó muy claro. Listo, muy bien, excelente. Me disculpan, pero no podemos profundizar mucho en todo. Bueno, no sé si tienen el fundamento de lo que son las redes neuronales. Voy a hacer una pequeña introducción. Una red neuronal es un esquema computacional numérico que lo que hace es que tú ingresas una información inicial o un input, una data inicial, y lo que hace la red neuronal es que tú, por medio de unas capas de neuronas que se conectan entre sí, digamos, la imagen está ahí, pero esas conexiones son conexiones numéricas algorítmicas, es decir, tú conectas digamos, una célula de la red, la conectas con otra por medio de un balance numérico. Es una simple relación matemática donde tú pasas información de un nodo a otro. Y digamos que la lógica neuronal, lo que plantea, digamos, es un algoritmo pensado en el cerebro humano, ¿no? Nosotros tenemos un montón de células en nuestro cerebro que transmiten electricidad, información y la transforman. Es algo parecido. Nosotros aquí ingresamos data en esto, si no estoy mal, es que no conozco la palabra en español, pero son unos nodos iniciales que reciben la información y la van transformando en diferentes capas de nodos hasta tener un output, un resultado final. Entonces, todas estas conexiones lo que causan es que algorítmicamente, a la final, esa data que sale, el resultado que sale de esa red neuronal es un resultado que está muy bien procesado y está entrenado. Entonces, ya en teoría, cuando tenemos una red neuronal que ya sabemos qué pesos tiene, cómo está estructurada, cómo se define algorítmicamente, toda la información, el input que entra, ya de cierta manera vamos a poder saber qué va a salir después de que se procese toda esa información por esa red, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de red neuronal. Obviamente, muy por encima, obviamente hay que profundizarlo mucho más, porque esto tiene una lógica matemática muy bonita, donde podemos de cierta manera ayudarle a los sistemas de cómputo a que aprendan, a que entiendan, a que memoricen, a que pronostiquen basado en información histórica, y todo esto basado en estas conexiones de estos nodos, que, como les digo, esto proviene del estudio de las conexiones neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Pero digamos que el deep learning ya es la evolución de las redes neuronales, donde
por las enormes capacidades computacionales que tenemos ahora, porque podemos usar computación distribuida, es decir, muchos computadores para entrenar algoritmos al mismo tiempo. Entonces podemos tener redes neuronales de tal alta dimensión que antes las limitaciones era que no podíamos entrenar redes neuronales de muchas capas, de muchos layers, de muchas neuronas, y eso limitaba mucho, digamos, la resolución de ciertos problemas. Ahora con Deep Learning podemos entrenar redes neuronales no infinitas, pero de un tamaño tan enorme que el aprendizaje y el conocimiento numérico se vuelve tan extremadamente fuerte que podemos tener capacidades de aprendizaje muy altas y podemos hacer que un robot pueda tomar decisiones y pronosticar comportamientos de una manera muy elevada y de muy alto nivel. Esto se usa mucho en robótica física para las decisiones de movimiento que va a tomar un robot, por ejemplo, o digamos decisiones que requieren una intervención de mucho conocimiento, muy rápidas. Por ejemplo, todos estos carros autónomos en los que se están trabajando, todos se basan en Deep Learning, donde tú, basados en los objetos o en las condiciones físicas que existen, él es capaz de saber qué hacer rápidamente porque ya hay un algoritmo entrenado que le permite encontrar la mejor solución basada en ese input que está recibiendo, digamos, el sistema. Entonces, en eso consiste Deep Learning. Es básicamente redes neuronales entrenadas a muy alto nivel, con muchos layers, muchos nodos, con mucha información, pero que las capacidades de cómputo ahora lo pueden hacer. Esto es para procesos, obviamente, y problemas de mucha complejidad, donde se requiere demasiada computación y donde se requiere muchísimo aprendizaje. ¿Otra pregunta? Federico, la minería de procesos sigue siendo necesaria previo a la automatización. ¿Qué recomendaciones haces para esta etapa? Sí, para mí es completamente fundamental. Yo soy bastante riguroso. Yo vengo del mundo científico, académico. Entonces yo soy bastante riguroso con la metodología, ¿no? A veces cuando llevamos esto a las implementaciones nos flexibilizamos, pero por eso es que a veces esto nos puede costar más de lo que pensamos o nos puede generar altos riesgos. Esto es un ejercicio que para mí es fundamental. En estos momentos, digamos, uno no se puede confiar, los procesos siempre hay que intervenirlos, siempre están sujetos a mejora. En las compañías que nosotros conocemos en el mundo, sabemos que han crecido orgánicamente y hay procesos que se han venido adaptando en el tiempo, dadas a las necesidades, pero los procesos son dinámicos, la información es dinámica, todo cambia, todo evoluciona. Entonces, el poder hacer un buen ejercicio de minería de procesos te permite realmente, primero, pues generar alto impacto en tu proceso, mejorarlo. Muchas veces les confieso, muchas veces al hacer un buen proceso, un process mining, eh, muchas veces evitamos hacer una automatización porque ya el proceso queda tan intuitivo, tan compacto, tan óptimo, que ya lo podemos, que ya los beneficios salen justamente de aquí y no hay necesidad de automatizarlo. A veces me ha pasado eso, pero y si no, pues también, o sea, tú no puedes arreglar el ejemplo más claro para esto es, ponte tú una tubería que tiene fisuras y tú empiezas a tapar las fisuras con, no sé, con cinta o con algún elemento, pero resulta que el problema es la presión. Entonces no tiene sentido que sigas tapando huequitos cuando el problema de fondo es la presión del agua. Entonces, el Process Mining te ayuda a ir al fondo de los problemas, a la raíz del problema. Y de esta manera tú puedes atacar de manera más certera, digamos, lo que va a permitir generar mayor valor en tu compañía. Entonces, esto siempre para mí es necesario hacerlo. Requiere personal especializado, gente que conozca este tipo digamos, de metodologías, de técnicas, pero te aseguro que el valor va a ser enorme si lo haces antes de intervenir un proceso con RPA o con Intelligent Process Automation. Federico, tengo aquí dos preguntitas más. Sí, Una, ¿los RPA y los IPA pueden llegar a desarrollarse con el fin de funcionar con medios de comunicación como lo son WhatsApp, correos electrónicos, redes sociales para manejo de información tales como órdenes de productos o consultas? claro que sí, muy buena pregunta. Bueno, bueno, olvidé mencionarles eso, pero digamos que ese tipo de soluciones de las cuales está hablando el oyente,
están más clasificadas en un concepto que se llaman agentes virtuales, ¿sí? Donde usamos también el uso de la inteligencia artificial para, sobre todo, desarrollar bots más orientados a customer service, a soluciones más de interacción con el cliente, de preferencias de usuario, y bueno, sí, y todo lo que son call centers y todo esto. Son soluciones que usan también tecnologías de inteligencia artificial, como por ejemplo las soluciones de NLP, pues, son fundamentales para los agentes virtuales porque generalmente en esa interacción con las personas vía chat, vía teléfono, vía, hay veces video, pero generalmente estos contact centers trabajan mucho temas de chat y teléfono. Rápidamente tú con algoritmos de NLP puedes pasar esa información a texto y el texto lo puedes procesar con text mining o con algoritmos de inteligencia artificial para saber exactamente qué está pasando con ese cliente, ¿no? De hecho, nosotros ahora en Intergrupo estamos trabajando justamente en el desarrollo de una solución para un cliente donde queremos evolucionar la manera como aborda a sus clientes de manera digital y queremos hacer algo así, es donde tenemos la posibilidad donde el texto, la conversación con el cliente por teléfono, por chat, por vídeo, lo podemos pasar a texto y ese texto lo podemos procesar con algoritmos de inteligencia artificial, como los que les estuve exponiendo, y podemos extraer preferencias, ¿cierto? ¿Cómo está el sentido del humor de la persona? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué edad promedio tiene la persona? Cómo se sintió, incluso a nivel emocional. Hay algoritmos ya de emociones basados en texto. Podemos sacar drivers importantes del negocio, qué carro, digamos, qué vehículo le gustó más, qué elemento le gustó más de lo que le mostramos, qué color. Y con base en toda esta exploración del texto, digamos, generar una analítica muy interesante, pero el agente virtual debe cerrar el ciclo. Es decir, digamos que el objetivo ahora es que tú la información la pases a texto, la pases, digamos, el speech to text, el text se evalúe con metodologías de minería o de analítica y luego con base en eso le podamos responder al cliente de manera robótica. Entonces, esto requiere capacidad de computación muy alta, pero ya se puede hacer, donde entonces comprendemos qué quiere el cliente, encontramos una respuesta y esa respuesta la pasamos otra vez a voice, a una voz robótica y el robot le responde al cliente de una manera asertiva. Entonces, ya hay muchos voice, se llaman voice bots y chatbots, hay muchos ya en el mercado. Obviamente funcionan bastante bien para procesos muy específicos. Estos bots, entre tú más les pongas a hacer muchas cosas, se limitan. Pero si tú, por ejemplo, ubicas un robot que sea capaz de atender una solicitud puntual de un cliente en un call center, te va a funcionar bastante bien. Ponte tú, por ejemplo, a agendar citas, ponte tú, por ejemplo, agendar citas en un servicio médico, o ponte tú, piensa en responder preguntas puntuales de un producto, ponte tú, por ejemplo, las características de un producto. Entonces tú puedes identificar a este cliente, quiere saber qué características tiene el producto y ya eso un bot se lo puede responder tranquilamente. Entre más focalizado esté el bot, el agente virtual, más fácil va a poder responder. Esos son otro tipo de bots. Yo aquí les hablé más la Intelligent Process Automation y el Robotic Process Automation está más enfocado a procesos corporativos, organizacionales de las empresas, administrativos, financieros, operativos, ¿no? Digamos que por eso se clasifican como en este mundo, pero digamos que las tecnologías también se pueden usar para hacer agentes virtuales y sistemas de preferencia donde se puede trabajar lo que les acabé de mencionar. Ok, también queremos saber la razón por la cual en LATAM no han adoptado robotización, sea porque la mano de obra es más barata. Bueno, no sé, siempre me preocupa mucho esto. Yo, la verdad, bueno, yo tengo nacionalidad colombiana, estuve pues mucho tiempo viviendo en Europa, y un tiempo en Estados Unidos, y bueno, mi amor por Latinoamérica es enorme, ¿no? Pues amo Latinoamérica con todo mi corazón, y bueno, aparte de lo que me preocupa es que siempre cuando estudio y veo estadísticas, siempre me molesta mucho que siempre estamos atrás, o sea, no entiendo por qué. Yo creo que son muchas razones, no sé, culturales, económicas, quizá despertamos
siempre más tarde que los otros, supongo por recursos económicos, por temas políticos, no lo sé, la verdad no sé cuál es la razón, pero tenemos que trabajar fuertemente, o sea, es un mensaje y un llamado a que no nos podemos dormir. El mundo está cambiando muy rápido y tenemos que despertar, o sea, tenemos que introyectarle esto a nuestros jóvenes, digamos, a nuestra cultura, trabajar fuertemente en Latinoamérica para que estemos al mismo ritmo, porque no es justo, no es posible que estas cosas ya vienen muy adelantadas en muchas partes del mundo y nosotros apenas estamos despertando. Entonces, por eso tenemos que trabajar muy unidos y trabajar fuertemente a nivel corporativo, a nivel organizacional, para que logremos que en Latinoamérica podamos estar al mismo nivel, porque tenemos el talento, las capacidades y lo merecemos por lo que somos. Entonces, sí, no, la verdad no te sabría decir cuál es la razón. Siempre pasa, o sea, siempre pasa. Cuando estudiaba en Europa, siempre me daba cuenta que siempre estábamos atrás, no sé por qué, pero bueno, afortunadamente ahora todo se conoce, la información fluye muy rápido. Creo que es un tema más cultural, tenemos que trabajar en nuestros jóvenes, en nuestros chicos, en los que vienen de abajo, en todos estos sistemas para que, y crear soluciones también para generar inclusión, democratización de todas estas cosas y de esta manera podamos tener, digamos, las capacidades para crear tecnología a este nivel también e impactar en nuestra vida y en nuestra sociedad y en nuestros países. Federico, pregunta entonces, ¿no? Otra pregunta que nos hacen es si ya hay casos de éxito en diferentes verticales y si ya tenemos casos de IPA hechos por ellos. Sí, sí, claro, ya hay muchos casos de éxito. Nosotros estamos trabajando, como les mencionaba, en varios. Eh, digamos que los casos de éxito que más se están moviendo ahora son casos que integran soluciones de matemática aplicada, sobre todo para optimización de procesos, donde puedes correr algoritmos que te ayudan a tomar decisiones para la asignación de recursos, sobre todo en plantas de manufactura, sobre todo en decisiones financieras, en decisiones administrativas. Son los, es el Intelligent Process Automation que más está surgiendo en estos momentos. Pero también estamos, digamos, yo conozco, ya estoy conociendo casos donde se están integrando robots con APIs de las diferentes cloud, de Amazon Web Services, de Google Cloud, de Azure con Microsoft. Yo ya he visto, por ejemplo, que muchos robots que están trabajando con OCR, muchos robots que están trabajando con Deep Learning, ya esto se está regando, o sea, ya hay muchos casos de aplicación. Hay sectores que consumen más este tipo de soluciones. Esos sectores son el sector financiero, son el sector para mí el sector manufactura ya también está adoptando bastante este tipo de soluciones. El sector financiero, hay otro sector que está, el sector retail también está como despertando un poco eh, en todas sus cadenas logísticas para utilizar este tipo de robots para mejorar sus procesos. Y bueno, y hay sectores que vienen un poco más atrás, pero que también les va a tocar. O sea, es que esto va a ser una obligación. Por ejemplo, el sector energético, el sector gobierno, el sector salud, ya vienen por ahí también generando soluciones. Nosotros, digamos que en este momento estamos en un momento de mucha exploración, de oportunidades, viendo dónde podemos hacerlo y como te digo, de manera muy responsable porque esto suena muy atractivo, es muy interesante, pero no siempre vale la pena hacerlo porque hay procesos donde el costo-beneficio no da. De pronto en un futuro sí, pero ahora no. Entonces también hay que ser muy responsables con el hecho de que por eso hacer un muy buen descubrimiento y un buen process mining nos permite determinar si vale la pena realmente a lanzarnos al Intelligent Process Automation. Y nosotros en este momento estamos haciendo muchas exploraciones en muchos casos, tratando de encontrar esos procesos que nos permitan generar esos drivers y para empezar a generar pues todo este conocimiento y todas estas prácticas. Pero sí, si tú me preguntas, ya el mundo se está moviendo hacia esto. Ok, Federico, no tenemos más preguntas, así que
Ah, mira, sí, aquí hay una última. A nivel de Listo. Centroamérica o Latinoamérica, ¿quiénes son los proveedores más confiables o eficaces en cuanto a este tipo de automatización? Bueno, pues, ¿qué te podría responder? Para mí, pues, obviamente, Software One Intergrupo. Pues, la verdad obviamente, pues, voy a hacer como decimos en Colombia, la cuña para nosotros. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en estos temas. Hay muchas personas especializadas en la compañía digamos, yo soy recientemente vinculado a la empresa, no soy pues, no soy nuevo a la empresa, pero digamos que parte de la estrategia que yo tengo en la organización es empezar a consolidar estos equipos para tener altas capacidades para desarrollar esto. La verdad no conozco más empresas. Yo vengo de crear mi propia empresa, también trabajábamos con esto y ahora pues estoy aportando a este maravilloso grupo. Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuertemente en esto, ha sido parte, digamos, de la estrategia que se ha direccionado desde la gerencia, fortalecer mucho estas capacidades para ofrecer esto en el mercado. No sé, supongo que deben haber más compañías, hay que consultar, pero no te podría decir dónde más puedes encontrar otras empresas. Pues nosotros estamos trabajando fuertemente en esto, pero posiblemente van a surgir muchas, ¿no? Esto va a ser un tema que el mundo lo va a necesitar y vamos a tener una alta demanda de esto y posiblemente van a surgir muchas empresas de Intelligent Process Automation. De RPA sí existen muchísimas. Sí conozco muchas. Tú colocas en Google empresas de RPA y te van a salir muchísimas que trabajan con UiPath, que trabajan con Blue Prism, que trabajan con Automation Anywhere, que trabajan con todas estas tecnologías. Esto sí, me di cuenta que hay muchísimas porque ahorita en la última conferencia que hubo en Las Vegas, me impresionó la cantidad de empresas pues, que están haciendo RPA. Intelligent Process Automation sí requiere un nivel un poco más alto, entonces eso es una tecnología emergente, entonces creo que hay menos empresas. Nosotros ya estamos trabajando fuertemente en esto para ser uno de los proveedores estrella a nivel mundial de ese tipo de soluciones. Federico, no tenemos más preguntas, así que entiendo que ya podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conocimientos que brindaste en la mañana. Bueno, no, con todo el gusto, les agradezco a ustedes por haber asistido, con todo el gusto y bueno, espero nos podamos seguir comunicando en el camino. Ahí tienen mi información, mis datos, un amigo más al servicio de ustedes y espero les haya gustado mucho la charla y bueno, nos seguiremos comunicando en el futuro para seguir desarrollando innovación tecnológica. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias, que tengan un buen día a todos. Hasta luego.